debajo del colchón de mi casa permanecían 200, 300.000 empiras diarios. Dios amado. Aparte de lo que yo caminaba en mi bolsa. AK-47. Todo, AK-47, de todo tipo de armas permanecía en mi casa. Wow. Entonces, cuando yo le digo al Señor, Padre, wow, si tú verdaderamente existe, cambia esta vida de perro. Dios les bendiga, mi gente, de una manera especial. Nos encontramos en Honduras, para ser específico en Choluteca, con un hombre que tiene un testimonio impactante. Este hombre cuenta cómo Dios lo saca de las pandillas y verdaderamente es una victoria grande el escuchar lo que este hombre les va a decir a ustedes. Así que comparte este video y escucha atentamente el testimonio poderoso de este hombre. Apóstol, bienvenido a nuestra plataforma. Preséntese y salude ese público que lo va a ver en todo el mundo. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el apóstol Santos Vilche del Ministerio Levantando el Cautivo. Quiero compartir, ¿verdad?, este testimonio poderoso que sé que va a impactar, ¿verdad?, las naciones, va a impactar a aquellos hombres y a aquellas mujeres, ¿verdad?, que hoy van a ver, pues, ¿verdad?, en esta red social, este testimonio poderoso, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en mi vida, algo poderoso, ¿verdad? Sabemos pues que cuando andamos en el mundo, ¿verdad?, sin Cristo no somos nadie, pero cuando venimos a los pies de Cristo, pues ya somos muy importantes para Él, ¿verdad? Tenemos un testimonio poderoso, ¿verdad?, que el Señor pues nos sacó de lo vil, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27, lo sacó de lo vil, ¿verdad?, para poder fluir, ¿verdad?, en lo que es en sus caminos, profeta. Amén, amén. Tremendo eso, apóstol. Me impacta porque yo he escuchado una pincelada, gente que lo conoce. Usted es una persona muy popular, apóstol. Amén. Hay gente que lo conoce y me han hablado cositas pequeñas y eso fue lo que me motivó. Digo, cuando yo vaya a Honduras, tengo que hacerle una entrevista al apóstol. Amén. Apóstol, háblenos un poquito de su vida antes de llegar a Cristo y cómo era su vida en ese mundo oscuro de lo que tiene que ver con las pandillas. Amén. Cuéntenos un poco de eso. Perfecto, ¿verdad? Pues mi testimonio es algo impactante, ¿verdad? Donde estuve 14 años metido lo que es en la droga, wow, en maras, ¿verdad? Un testimonio tremendo, ¿verdad? Donde en mi vida secular, en el mundo, era una persona pues de que no amagaba, ¿verdad? Lo hacía. Si yo, donde ponía, como dicen, donde ponemos el ojo, ponemos la bala, wow, ¿verdad? Entonces es algo tremendo. Mi vida viene de lo más vil, ¿verdad? Antes de llegar a los pies de Cristo, pues estuve, ¿verdad?, en la organización de la Mara MS, wow, ¿verdad? Un tremendo sicario, ¿verdad? Estaba en el sicariato, en la droga, consumía 2 dosis de heroína, 25 puros de marihuana, 30 piedras de crack, 35 gramos de cocaína, hongos, floricunda, tachas, ¿verdad? Cuando íbamos a hacer eso, las fechorías que hacíamos, ¿verdad?, yo iba prácticamente sin conocimiento por la droga, ¿verdad? Wow. Pero es algo tremendo, ¿verdad? Porque estar en esos caminos uno, ¿verdad?, no tiene vida, no tiene sentido, ¿verdad? Aparentemente eso es lo que el enemigo le mete a uno, que todo va a estar bien, que todo lo va a tener, y sí, ¿verdad?, porque pude tener dinero, carros, wow, armas y de todo, mujeres y todo lo que el enemigo puede ofrecer, todo lo que el mundo puede ofrecer, pero era una vida vacía, una vida sin sentido, una vida desordenada, una vida sin Cristo, una vida que para mí, ¿verdad?, en mi mundo yo estaba bien, ¿verdad?, pero estaba mal sin Jesucristo, pero un día llegó Cristo a mi vida. Que eso es lo importante, apóstol. Yo he escuchado personas hablar que lo conocen y han dicho que usted era una persona muy temida. Amén. Que la gente le tenía miedo. Cuando la gente lo veía, le daba ganas de salir huyendo. Wow. Y le tenían un gran respeto porque tenía, como dicen en mi país,
lo tenía bien puesto, como dicen allá en mi país. Amén. Y la gente salía corriendo, no podían. Hablen un poco de eso, ¿cómo era eso? Exacto. Cuando usted llegaba a los lugares, armado hasta los dientes. Exacto. Bueno, la verdad que en el mundo secular a mí me decían el furioso. Wow. Y usted imagínese una persona que le digan el furioso, una cara. Yo le digo a la gente que mi cara que tenía, hoy yo puedo sonreír, hoy puedo reírme yo, ¿verdad? Cuando la gente me mira, yo sonrío ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cara era como de esos perros pilbos. Wow. Una cara amargada, una cara que nadie me podía quedar Nadie viendo agosto. mal, ¿no? Profeta, si alguien me quedaba viendo mal, yo lo primero que le preguntaba, ¿y qué onda con vos? ¿Por qué me quedas viendo? ¿Qué tenés en contra mía? Y yo me le iba encima. Yo era de las personas, ¿verdad? De que no aguantaba, como dice usted, éramos de las personas, ¿verdad? Que me le iba, le pegaba con la pistola en la cara o le pegaba un tiro, ¿verdad? Era de las personas que bueno, en el mundo del sicariato, ¿verdad? No aguantábamos, ¿verdad? Era tremendo, ¿verdad? En la Mara hay reglas, hay códigos, pero a veces uno se traspasa esos códigos que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese mundo, pues, ¿verdad? El enemigo dice que el valiente es aquel que carga un arma o es aquel que es violento, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no es así, profeta, ¿verdad? En ese mundo que yo estaba, era un mundo tremendo, mantenía dinero, de todo, ¿verdad? Pero estaba vacío sin Cristo, ¿verdad? Y era un hombre, como dice usted, era un hombre, ¿verdad? Que la verdad yo, para pegarle un tiro a una persona, para hacer las cosas que yo hacía, ¿verdad? Era tremendo, pues, y no aguantaba ni la brisa, como decimos nosotros acá en Honduras, ¿verdad? Si alguien me murmuraba, ahí nomás lo fogoneaba, ¿verdad? Fueron tantas las cosas que yo viví en ese mundo, ¿verdad? Wow, yo estuve preso 3 veces. ¿Verdad? Y en esas veces que estuve preso fueron por muerte, fueron por sicariato, ¿verdad? Entonces, pero un día llega Jesús a nuestras vidas y eso es lo que me impacta a mí, ¿verdad? Que cuando Cristo llegó a mi vida, yo hice impacto con él. Ok, vamos a llegar ahora, apóstol, porque vamos a ir por parte. Me impacta algo, apóstol, y yo quiero que usted me hable un poco de esa experiencia, porque nosotros sabemos que por más rudo que pueda ser un ser humano, tiene una parte sensible. Amén. Donde por lo menos cuando llegaba la noche reflexionaba en lo que hacía. ¿Llegó a vivir usted ese momento? Sí. Donde usted hacía cosas en la calle que asaltaban o fogoneaban a alguien, pero cuando llegaba, háblenos un poco de eso. ¿Cómo era ese momento cuando usted se ponía a reflexionar sobre sus caminos? Háblenos un poco de eso. Bueno, de hecho, verdad, yo reflexionaba a raíz de que mi esposa era una mujer de guerra, una mujer de reino, una mujer guerrera, ¿verdad? Que yo llegaba a mi casa y yo la encontraba guerreando, profeta. Yo llegaba y miraba a aquella mujer de rodillas, ¿verdad? Y cuando yo llegaba, ella ya sabía que yo venía de hacer cosas malas, ¿verdad? Yo me acostaba en la cama y empezaba a meditar y empezaba a decir, wow, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué será que ando en este camino? Y empezaba a pedirle a Dios. Profeta, algo impresionante era que cuando yo iba a ir a robar o cuando yo iba a ir a hacer un trabajo de sicariato, lo primero que yo le decía a Dios, Padre, guárdame, cuídame, y sin tener comunión con Él, ¿verdad? Entonces es ahí donde venimos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios sabe que estamos en sus manos y que estamos dentro del propósito, ¿verdad? Y vemos nosotros eso, ¿verdad? Que fue tanta cosa de las que Dios hizo en mí cuando yo oraba, cuando yo oraba para ir a hacer algo, yo sabía que iba protegido por Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice en San Juan 10:10 que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Es algo inmenso, algo tremendo, ¿verdad? Cuando el diablo, ¿verdad? Tiene sumergido al ser humano, al hombre, a la mujer, está sumergido, ¿verdad? Para hacer fechoría, para hacer cosas malas, ¿verdad? Que Dios no nos mandó a los hombres a hacer cosas malas a la tierra, sino que nos mandó a hacer cosas buenas, a bendecir y no a maldecir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo llegaba de hacer algo? ¿Verdad? Yo me sentaba muchas veces y me quedaba pensando y decía, ¿qué fue lo que hice? ¿Verdad? Y tal vez lo hacía por dinero, porque un sicario, ¿verdad? Trabaja en el mundo del sicariato por dinero.
¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros vemos, ¿verdad? Donde nosotros meditamos en esa parte y decimos, sí. wow, estoy haciéndole daño a mis hijos, estoy haciéndole daño a mi esposa, ¿verdad? Pero yo decía, yo sé que un día mi vida va a ser diferente, voy a cambiar, voy a ser transformado, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros estamos en ese camino, pero queremos ser transformados, pero no le damos lugar, ¿verdad? A Dios, no le damos lugar al Espíritu para que pueda entrar a nuestras vidas, sino que seguimos, ¿verdad? En el espíritu del mundo, que eso, ¿verdad? No nos va a traer cosas buenas, siempre nos va a traer destrucción. Apóstol, hay una parte que me encantó bastante, algo que usted dijo, y es que usted resaltaba la valentía de su esposa, porque es normal que cuando una mujer ve a su esposo pasar o caer en la condición que usted estaba, a veces lo abandona, Amén. lo deja, pero si algo me ministraba, era cuando usted me compartía que su esposa no lo abandonó, sino que... Amén. Háblenos un poquito de ese proceso, cómo Dios la usó a ella, háblenos de eso. Mire, háblenos de eso. Mi esposa, ¿verdad? Fue una mujer que nunca me abandonó, nunca ella soltó, ¿verdad? Esa guerrera. Ella siempre en sus oraciones, lo primero que le decía, ¿verdad? A Dios era, cambia a mi esposo, transforma a mi esposo, ¿verdad? Era una mujer, ¿verdad? Que yo llegaba, ¿verdad? A la casa, llegaba de ese mundo, llegaba de allá de hacer cosas malas, pero mi esposa siempre me recibía bien, ¿verdad? Ella me atendía, ella orando, esa mujer que el Padre me ha dado a mí, ¿verdad? Como ayuda idónea, como profeta de Dios. Atento a las mujeres, oigan esto, siga fluyendo, como profeta de Dios, ¿verdad? Era una mujer que permanecía de rodillas. Y ella decía, no, es que yo sé que mi esposo va a cambiar, es que yo sé que mi esposo va a ser transformado, yo sé que un día mi esposo va a predicar la palabra, yo sé que un día mi esposo va a ser diferente, Dios y amado, que a través de su testimonio, que a través, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer en él, ¿verdad?, mi esposo va a transformar a muchos, que mi esposo cuando predique la palabra, muchos se van a convertir a Cristo. No sé, es ahí donde yo miraba que ella... Yo llegaba a mediodía a almorzar a mi casa y estaba de rodillas. Yo me iba en la mañana, ¿verdad?, para mi trabajo, y yo miraba que ella estaba de rodillas. Llegaba en la noche de mi trabajo y yo miraba que ella estaba de rodillas. Y yo decía, esta mujer está loca, esta mujer es tremendo, ¿verdad? Porque ella nunca se cansó y siempre decía, ¿verdad?, es que vas a cambiar. Y es que vas a ser transformado, y es que vas a ser diferente. Y yo declaro en Dios y profetizo que un día vos vas a predicar la palabra de Dios. O sea, entonces es algo impresionante, ¿verdad? Una mujer de guerra que Dios puso para mí, porque Dios sabía que había un propósito grande en mi vida, ¿verdad? Y que ella nunca se cansó. Yo le digo a las mujeres esto, ¿verdad? Nunca te canses. Puede ser que tu esposo esté en droga, puede ser que tu esposo, ande con otras mujeres, puede ser que tu esposo esté en el sicariato, puede ser lo que tu esposo esté en el mundo, pero si tú estás en los caminos del Señor, si tú eres una mujer de oración, si tú eres una mujer de intercesión, tú tienes que clamar por tu esposo. Mi esposa peleaba por lo suyo. Mi esposa peleaba, hacía guerras espirituales con Satanás, peleando por lo suyo. Es que el problema es que la mujer de hoy no pelea por lo suyo, pelea, ¿verdad?, con el esposo, ¿verdad? Cuando llega, lo que hace más bien, ¿verdad?, en vez de recibirlo bien, en vez de orar por él, más bien lo que hace es que lo maldice, profeta, ¿verdad? Y es ahí donde yo hoy he podido ver la mano de Dios, donde el Padre ha hecho cosas grandes en mi vida, ¿verdad? Y es a través de esa mujer, Dios le dio una sabiduría tremenda a mi esposa, ¿verdad? Y es que mi esposa, en vez de pelear conmigo, mejor me profetizaba. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, amén, mas la insensata con su propia mano lo destruye. Hoy en día ella está gozando de un hombre restaurado, amén, pero ella se fajó a pelear eso en el mundo espiritual. Oye, cómo él testifica que ella oraba, que él venía de la calle y ella sabía que estaba haciendo fechoría. No era que ella estaba de acuerdo, pero ella sabía que Dios tenía el poder para restaurar a su marido. Amén. Apóstol, yo me imagino que cuando ella lo veía llegar con esas armas, imagino que usaban armas ostentosas porque tenían que meterle miedo a los demás pandilleros para que cuando lo vieran retrocedieran. Y ella seguro no veía un arma, veía un micrófono, como el que usted usa hoy. Amén. Ahora yo quiero que ya para finalizar, usted nos diga
cómo llegó a Cristo. Aquel día cuando usted conoció a Jesús. Háblenos de eso, apóstol. Sí, bueno, la verdad que un día yo ando drogado, Wow. yo ando borracho. Mi esposa me dice, amor, quiero que vayamos a la iglesia hoy. Hay un evento poderoso en la iglesia, vamos. Y yo cuando me invitaba a la gente, yo le decía a ellos, a la gente, profeta, ¿qué puede ir a hacer el diablo a reunirse con Dios? Wow. ¿Verdad? Yo me creía el diablo. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Pero esa vez mi esposa me acuerdo que fue el 28 de febrero del 2003. Ahí me convierto a Cristo. Ahí es la primera vez donde yo me entrego a Jesús. El 28 de febrero del 2003, ¿verdad? Ella me invita, ella me dice, amor, quiero que vayamos a la iglesia. Hay un evento poderoso en la iglesia. Y yo le digo, está bien, pero yo ando drogado, yo ando borracho, ¿verdad? Yo llegué a la iglesia, me acuerdo que me sentaron en una silla ahí cerca de mi esposa, ¿verdad? Y yo ni sabía lo que yo estaba haciendo. Wow. Yo voy a la iglesia verdaderamente por complacer a mi amada esposa, ¿verdad? Y en mi mente dije, yo voy a ir por complacerla, pero yo no quiero nada con Dios, Wow. ¿verdad? Wow. La cosa es que cuando menos acordamos, ¿verdad? Terminó toda, empieza la administración y empieza el pastor que estaba predicando, ¿verdad? A hacer el llamado y el primero que llega al altar soy yo. Wow. Tremendo, porque el primerito que llega al altar es mi persona, Wow. ¿verdad? Y cuando dice el pastor, quiero que levanten la mano y quiero que repiten esta oración, el primerito que empieza a repetir la oración soy yo. Dios mío. Y yo al salir de mi casa, yo dije, yo voy por complacer a mi esposa, pero yo no quiero nada con Dios. Wow. Pero cuando estoy ahí, el Espíritu Santo empieza a tomarme, ¿verdad? Empieza a obrar en mi vida. Y yo me acepto a Jesús, ¿verdad? Pero cuando llegamos a la casa, me acosté, dormí, no salí a la calle ese día, ¿verdad? Y cuando al siguiente día en la mañana, ¿verdad? 6 de la mañana que me levanto para bañarme, cambiarme, irme para mi trabajo, mi esposa me dice alegre y aplaudiendo, wow, estoy alegre, estoy contenta porque Dios me escuchó, porque Dios escuchó mi oración, wow. Y ella, dije yo, ¿y qué te pasa? No, me dice que estoy alegre porque ayer, me dice, aceptaste a Cristo. Aleluya. Y le digo yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que yo acepté a Cristo si yo andaba bolio, andaba drogado? Wow. Y me dice, sí, mi amor, pero el primerito que pasó al altar cuando hicieron el llamado fuiste vos. O sea, apóstol, páremelo ahí. O sea, que cuando usted llegó al altar, usted estaba bajo los efectos de droga. Amén. Dios mío, mire, Amén. aquí yo quiero hacer un paréntesis. Miren cómo este hombre llega al altar bajo los efectos de la droga, pero Dios sí estaba trabajando verdaderamente en él. Amén. Dios estaba haciendo una obra en él. Y hoy en día es un apóstol de Dios que está levantando obra, tiene un ministerio poderosísimo. Yo estoy aquí en Honduras con él. Esta entrevista no es en República Dominicana. Estamos en Honduras, Choluteca, y hemos venido a escuchar el testimonio de este hombre. Amén. Y mire cómo Dios lo ha transformado, apóstol. Y ya para finalizar, háblanos de cómo usted se sintió ya después de haber estado en los caminos de Cristo. ¿Cuál fue la diferencia? Sí, profeta, cuando mi esposa me dice a mí, ¿verdad?, que yo acepto a Jesús, lo primero que yo hago es que levanto mi mano y yo le digo al Señor, Padre, si verdaderamente tú existes y me llevaste al altar, si verdaderamente tú eres Dios, cambia mi vida. Santo. Cambia esta vida de perro, esta vida basura que yo llevo porque era una vida desordenada. Dios mío. Todos los viernes, los sábados, domingos, yo estaba con mujeres diferentes. Me metía a los hoteles con 3 mujeres a la vez. Wow. Y era tremendo. Me gastaba un dineral. O sea, usted quería que Dios lo sacara de esa vida. Entonces, yo debajo de mi cama, yo tenía un arsenal de armas. Wow. Debajo de mi cama permanecían AK, mini Uzi, granadas de mano, 40, 45, escopeta, 38, 9 milímetros. Wow. De todo tipo de armas yo tenía. Debajo del colchón de mi casa permanecían 200, 300 mil empiras diarios. Dios amado. Aparte de lo que yo caminaba en mi bolsa. AK-45. Todo, AK-47, de todo tipo de armas permanecía en mi casa. Wow. Entonces, cuando yo le digo al Señor, Padre, si tú verdaderamente existes, cambia esta vida de perro,
Oiga Cambia esto. esta vida basura, esta vida vacía, porque ya no quiero ser el mismo. Dios Yo mío. quiero ser diferente. Y empieza Dios a cambiar mi vida, empieza Dios a transformarme. Yo me convierto a Cristo y cuando yo me convierto a Cristo, a la siguiente semana me están poniendo como asistente de líder Wow. de la O iglesia. sea, comenzó a dar fruto de una vez. Empecé y a los 15 días de verme convertido a Cristo, a mí me toca predicar en una mega casa de paz, Wow. donde habían 6 casas de paz unidas. Y es ahí donde yo digo, wow, ¿y qué tengo yo para que me pongan a predicar? Porque allá había pastor de distrito, Wow. allá había pastor de zona, allá habían supervisores, allá habían líderes con tiempo de estar, Wow. ¿verdad? Obrando, haciendo el servicio de Dios. Y yo con 15 días, el Señor me pone a predicar. Dios mío, Dios mío. Ellos pudieron ver el potencial de Wow, sí. temprano. Y cuando yo termino de predicar, me acuerdo que el pastor, Wow. ¿verdad? Está poderoso. El pastor Elías Ramos, yo bendigo a ese varón, yo lo amo mucho, ¿verdad? El pastor Elías Ramos era el pastor de distrito, ¿verdad? Donde la iglesia que yo me congregaba. Él me dijo, no, usted no puede ser asistente de líder, usted Wow. tiene que ser líder. Dios mío. Y ahí es Padre. donde viene él y me empieza a dar una casa de paz a mí. Wow. Y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar, profeta. Y es ahí donde Dios empieza a hacer en mí Lo que hoy estamos viendo. lo que hoy estamos viendo. Yo quiero que ya para finalizar, usted me le dé una palabra final a esos jóvenes que están caminando por donde usted caminaba, que están en pandilla, que están en la calle. Démele una palabra final ya para despedir esta entrevista, apóstol. Vamos Amén. a tener que hacer una segunda parte, porque es que este hombre no ha contado todavía. Comparta esto para que la gente sea edificado. Este testimonio va a cambiar muchas vidas. Yo quiero que usted me le dé una palabra final a ese público que lo escucha y a esos jóvenes que están en pandilla, que están caminando por donde usted caminó. Amén. El escenario es suyo, apóstol. Dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? A los jóvenes principalmente le quiero hablar hoy, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo hablaba y le decía, ¿verdad? Porque hoy en día habemos apóstoles, pastores, ¿verdad? O iglesias que tenemos en poco a los jóvenes. Y es por eso, ¿verdad? Que los jóvenes están metidos en mara, en pandilla, están metidos en drogas, en vicio, ¿verdad? Pero yo hoy, joven, te quiero hablar y te quiero decir que si yo pude cambiar después de meterme 2 dosis de heroína, inyectarme 2 dosis de heroína, de fumarme 25 puros de marihuana, 30 piedras de crack, 35 gramos de cocaína, hongos, tacha, floricunda, caminaba arma, me creía Rambo, me creía que el hombre araña que nunca iba a cambiar. Yo solamente quiero decirte esto, joven, que hoy estás viendo, ¿verdad? Que solamente en Cristo está la solución. Wow. Solamente en Él. Ese es el camino verdadero. Jesús dice en su palabra, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo estaba equivocado, joven. Yo estaba equivocado, yo pensaba que el mundo me pertenecía a mí, pero Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, ¿verdad? Y yo estaba equivocado cuando yo andaba en el mundo, yo pensaba, joven, ¿verdad? Que el mundo me pertenecía. Wow. Era de las personas violentas, era de las personas que yo, ¿verdad? No aguantaba la brisa, no aguantaba nada, ¿verdad? Pero cuando vine a los pies de Cristo, ahora soy un llorón. Santo, la presencia de Dios. La presencia de Dios, wow, es algo tremendo. Qué bendición. Apóstol, algo... ha sido un gozo. Vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. Esto está bueno. Amén. Y yo sé que la gente la va a pedir ahí. Ha sido un honor, apóstol, tenerlo por aquí. Amén. Que Dios me le bendiga mucho. Y ustedes que vieron este testimonio, compártalo, suscríbase, denle like para que disfrute de todo el contenido que vamos a estar subiendo. Que Dios le bendiga y que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.